Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Deseamos a todos muchas bendiciones y que podamos estar, verdad, agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos da para disfrutar con ustedes esta palabra, este estudio de nuestro alimento diario. La serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Volumen 1, La Iglesia de los Primogénitos. Semana número 4, que lleva por título Aquellos que el Padre busca. Aleluya. Jesús es el Señor. ¿Verdad? Basándonos en Juan 4, capítulo 4, versículo 23, que nos dice, Juan 4, 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Aleluya. Entonces, el Padre está buscando a aquellos que puedan adorarlo en espíritu y en verdad. Pero también está buscando a aquellos, aleluya, que puedan llevar a cabo su plan. Aquellos que puedan ejecutar su voluntad para poder dar fin a esta era y traer de vuelta al reino de su Hijo amado. Jesús es el Señor. Querido hermano, Dios cuenta contigo. Dios cuenta con usted para que seamos aquellos que se disponen a dejar todo para seguir al Señor. Aleluya. Dios está llamándote hoy. Dios nos está llamando hoy. Jesús es el Señor. Tal vez, hermano, usted no se sienta adecuado, no se sienta que es un ministro para llevar a cabo este encargo, esta comisión de este ministerio del nuevo pacto. Pero quiero decirle, hermanos, de que el Señor cuenta contigo. Aleluya. El Señor cuenta con usted y que hoy nos está llamando. Así como Él llamó a los 12 discípulos. Él los llamó para llevar a cabo este ministerio. Hoy también nos está llamando a nosotros. Amén. Entonces, de entre esos que Él llamó, miremos a Pedro. Pedro era una persona iletrada, una persona digamos, con una personalidad fuerte, rápido para hablar, ¿cierto? Y en muchas situaciones fue expuesto por el Señor. Su ser natural fue expuesto y el Señor les estaba mostrando que en su manera de ser, en su ser natural, Él no podía llevar a cabo el propósito de Dios. Y en muchas situaciones, como les decía, el Señor trató con la persona de Pedro. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículo 24, es el caso. Vamos a leer el versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Verdad? Pedro fue muy rápido al responder, y así era Pedro, ¿cierto? Y el Señor siempre lo exponía, le llevaba situaciones en las que su vida de alma, su ser natural, su manera de ser era tratada. Y recuerdan, hermanos, en la experiencia, una experiencia muy fuerte que tuvo Pedro al punto de negar al Señor, ¿cierto? Que Él dijo, yo no te negaré, aunque todos te dejen, yo no te negaré. Era muy rápido de responder, pero Él negó al Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Él lo negó. Imagínense que Pedro se sentiría inservible, incapaz de llevar a cabo el propósito de Dios. Pero, aleluya, Jesús es el Señor, porque en Marcos, vamos a ver Marcos capítulo 16, Marcos 16, dice, el versículo 7, Marcos 16, 7. Esto muestra cuando ya
el Señor resucitó, ya había resucitado. Mire lo que le mandó decir Marcos 16, 7. Pero id a sus discípulos y a Pedro. Pero id, decid a sus discípulos. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Aleluya. Y a Pedro. Pues hermano, esta palabra, este versículo nos muestra que el Señor no solo pensó en Pedro, sino que se acordó de Pedro. Se acordó de él, lo mencionó. Esto confortó mucho a Pedro, ¿cierto? Lo confortó, lo restauró. Y vemos que Pedro llegó a ser un líder importante al comienzo de la obra del Señor. Amén. Entonces, en el día de Pentecostés vemos eso. Pedro, en Hechos capítulo 2, del 14 en adelante, el día de Pentecostés, quien tomó la lideranza fue Pedro, ¿cierto? Lo hizo de manera fuerte, amén. Hizo todo lo que el Señor quería. Entonces, hermano, en verdad, no importa tu condición, no importa que como tú te sientas ahora, pero aleluya, porque el Señor, como a Pedro, también nos está diciendo, y a Pedro, aleluya, el Señor se acuerda de usted. Aleluya, necesitamos arrepentirnos y ver que Él hoy nos está llamando. También en el Nuevo Testamento vemos que Él llamó a Pablo. Pablo era muy contrario a Pedro, ¿cierto? Pablo tuvo una preparación digamos, bien profunda. No era como Pedro, que era iletrado, no, Pablo era muy letrado, ¿cierto? Y él aún era muy celoso de las tradiciones judías, de sus padres, y aún perseguía a los cristianos y apresó a muchos hijos de Dios. Pero el Señor tuvo misericordia de él y en camino a Damasco, él se le presentó, tuvo un encuentro con el Señor. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y ahí el Señor lo llamó, aleluya, lo escogió para ser un ministro del nuevo pacto. Oh Señor Jesús, gracias al Señor porque Él está llamando a esos ministros. A usted y a mí nos está llamando para ser esos ministros del nuevo pacto. Ahora vamos a empezar a ver a Juan, ¿cierto? Pero miremos que cómo fue el llamado de de Juan. Vamos a mirar en capítulo 4 de Mateo. Ahí está el llamamiento que el Señor hizo a los 4 primeros discípulos. Digamos, podemos decir que son los principales. Vamos a mirar Mateo capítulo 4. Vamos a mirar esos versículos. Versículo 18 al 22. 4, 18 al 22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Entonces, mis hermanos, ahí en ambos grupos tuvieron la misma experiencia. Amén. No sabemos qué tenía el Señor Jesús, que cuando Él llamaba a alguien, esas personas eran conquistadas por Él. Y ellos, dice aquí, que en el instante dejaron todo y siguieron al Señor. Yo creo, hermanos, que este debe ser también nuestra reacción al llamado del Señor. Está dispuesto a dejar todo. Aleluya. Y cumplir la comisión que Dios nos está haciendo. Él nos está llamando. Necesitamos estar dispuestos a dejar todo. Aleluya, por causa de la obra del Señor. Vamos a ver entonces, vamos a seguir viendo ahora sí a Juan. Ahí estaba Juan en el segundo grupo que el Señor llamó. Veamos Mateo capítulo 7. Vamos a mirar
Ahora Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, Mateo capítulo 7. Vamos a ver. Jesús es el Señor. Perdón, Mateo capítulo 17, no 7. Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2. Veamos qué dice. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fíjese aquí que el Señor los apartó solamente a estos, ¿cierto? ¿A quién? A Pedro, Jacobo, que es el mismo Santiago, y Juan, su hermano. Y lo llevó aparte. Solamente estos 3 discípulos tuvieron la experiencia o tuvieron el privilegio de ver la transfiguración del Señor. Quiere decir que para ellos era algo especial, un llamado especial. De estos 3 sabemos que Jacobo, Santiago, fue martirizado y él, pues solamente quedó ¿quién? Pedro y Juan. Aleluya, ahí está Juan. Entonces, vamos a ver ahora Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. Vamos siguiendo viendo aquí a Juan. Mateo capítulo 20, verso 20, que dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿A quién se refiere? ¿De quién era los hijos de esta mujer? Juan y Jacobo. Amén. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermano? Que ellos, junto con su madre, estaban, ¿qué? Estaban anhelando, ambicionando, ¿qué? La posición. Entonces, Juan no es como nosotros lo hemos visto, nos los han retratado en los 4 evangelios, de una persona no dócil, mansa, apacible. No, aquí vemos que Juan ambicionaba ¿qué? La posición. Amén. Y vamos a continuar viendo algo más de Juan en el capítulo 22, verso 24. Dice 22, verso 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno, Mateo 20, es Mateo 20. Mateo 20, que leímos ahorita fue cierto, Mateo 20. Ahora pasemos a Lucas. Vamos a entrar a Lucas, hermano. Ya vimos Mateo, vamos a mirar Lucas, vamos a seguir viendo aquí las características de Juan. Lucas capítulo 22, versículo 24, que dice. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, esta discusión, ¿quién tuvo esta discusión? Los discípulos. Amén, los discípulos. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, habíamos que ahí, esto es la discusión que había entre los discípulos, muestra la constitución humana, la naturaleza humana. Se le gusta luchar, pelear por la posición. Así es en el mundo. Siempre ha existido la lucha por el poder. Pero en la iglesia no es así.
Siempre debemos tener la disponibilidad de servir a los demás. Amén. En el mundo, tú quieres poder, quieres posición, puedes pisotear a cualquiera y así se adquiere la posición. Aún se llega a matar, a asesinar. O sea, hay una lucha constante del poder, ¿cierto? Pero en la iglesia no es así, hermano. Debemos tener siempre la disponibilidad, como les decía, de servir a los demás y nunca esperar que otros nos sirvan. Amén. Vamos a mirar estamos viendo que esta era la característica de Juan, ¿cierto? Juan era una persona que deseaba, ambicionaba también la posición y todos los discípulos, entre esos también estaba Juan. Pero vamos a leer ahora Marcos capítulo 3, verso 16. Marcos 3, versículo 16. Dice: a Simón, a quien Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Mire, ahí estaba quién, Juan. ¿Cómo se le llamó? Boanerges, hijos del trueno. Aleluya. Vamos aquí mismo en Marcos capítulo 9. Vamos a confirmar esto. Cómo era cómo era Juan, no como nosotros nos habían retratado. Vamos a mirar aquí a Marcos, capítulo 9, versículo 38. Dice: entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. 9:38. Bueno, aquí muestra que estaba la madre. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos a uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi derecha, no es mío darlo, sino aquellos para quienes se está preparado. Entonces, hermano, vamos a mirar aquí que Juan anhelaba también la posición, ¿cierto? Y que aún Juan tenía una personalidad, un carácter intolerante. Juan era intolerante y de corazón estricto. Eso lo mostramos también en Lucas. No solamente él anhelaba la posición, sino que también, como les dije, era intolerante y de corazón estricto, hijo del trueno, como el Señor les dijo allí. Lucas 9:51. Vamos a leer Lucas 9:51. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oh, Señor Jesús. Esta era la personalidad de Juan: intolerante, estricto, hijo del trueno. Entonces, hermanos, Juan no era como nosotros nos habían retratado. Aleluya. Esta era la experiencia de Juan al principio. Esta era la manera de ser de él. Pero más adelante, cuando vamos a mirar ahora cómo lo muestra en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan, ya él lo muestra diferente. Él mismo escribe este Evangelio y dice de él esto, mire, Juan 13:23. Dice:
Dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces, ¿de quién habla aquí? De él mismo, de Juan, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 21, 20. Vamos a primero el capítulo 20, versículo 2 de Juan. Juan 20, verso 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Amén. Aquel amaba a Jesús. Ahora capítulo 21, verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Ahora verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Entonces, aquí el mismo ya vemos que ya es diferente, ¿cierto? Ya Juan en su evangelio está hablando del mismo y lo menciona como alguien que estaba siempre recostado al pecho de Jesús. Siempre estaba recostado al pecho de Jesús. Y lo decían que era el discípulo a que Jesús amaba. Entonces, hermano, vamos a aprovechar que estamos en Juan capítulo 21 y vamos a leer el versículo 21. Dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué es este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Aleluya. Entonces, hermano, esto nos muestra que aquí nos está diciendo que Juan, no iba a morir, sino que su ministerio, el ministerio de Juan iba a durar hasta la venida del Señor. Entonces, nosotros estamos hoy en este ministerio. Estamos en el ministerio de Juan. Aleluya. Entonces, vemos aquí, hermanos, que después de un tiempo, después que Juan escribió esta epístola o este libro de Juan, ya era un Juan diferente, ¿cierto? Ya era un Juan que sí, como lo describía ahí, era el discípulo amado. Amén, era el discípulo amado. Y su ministerio, en verdad, muestra esto, ¿verdad? Que es diferente, que, que, que Juan maduró, su ministerio ya no era un ministerio, como veíamos al principio, lo identificaba como el hijo del trueno, no. Y aquí ya Juan ya había madurado, ¿cierto? Su ministerio ya estaba en otro plano. Amén, un plano celestial. Aleluya. Juan hace referencia a cosas que no se ven. Su ministerio es de las cosas que son celestiales, las cosas invisibles, como lo dice 2 Corintios 4:18. Amén. Entonces, todo lo que hace referencia a Juan, su evangelio, es algo celestial, algo elevado. No solamente nos muestra las cosas que se ven, ¿cierto? No hace referencia a las cosas terrenales, sino a las cosas celestiales, invisibles. Entonces, el evangelio de Juan o el ministerio de Juan es algo profundo, ¿cierto? Algo profundo y que nosotros necesitamos ejercitar el espíritu para ver todo lo que él revela, todo lo que él relata. Y no como nosotros pensábamos que si una persona se convertía, recién convertido, entonces vamos para que lea el libro de Juan, porque el libro de Juan es algo sencillo, algo para principiantes. No, hermano. En verdad, el evangelio o el ministerio de Juan es algo elevado, algo celestial. Aleluya. Señor Jesús. Entonces, vamos a entrar ahora al capítulo 1 de Juan para que miremos esto, que es algo profundo lo que Juan habla. Amén. Entonces necesitamos en verdad ejercitar nuestro espíritu. Que el Señor nos dé espíritu de revelación para que podamos entender todo lo que Juan habla en su evangelio y que no simplemente es como contar una historia para niños. No, vamos a mirar Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo
Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, miren, habla de, en el principio era el verbo. En griego, el verbo o la palabra verbo en griego perdón, en el principio era el verbo. Aquí el verbo en griego es la palabra, logo, la palabra. Entonces, dice aquí que la palabra, o sea, el verbo estaba en el principio, en la eternidad pasada. O sea, este verbo que es la palabra estaba con Dios. Entonces, estaba desde la eternidad. Entonces, tenemos aquí la palabra y tenemos a Dios. Amén. Tenemos la palabra y tenemos a Dios. Entonces, ¿y a quién tipifica la palabra? ¿A quién se refiere cuando habla de la palabra? El verbo se refiere al Hijo. Entonces, la palabra estaba desde el principio, estaba desde la eternidad pasada. Amén. Y el Hijo, que es la palabra, quiere decir que también estaba desde el principio. Mire que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿a quién se está refiriendo el verbo o la palabra? Al Hijo. Amén. Entonces tenemos la palabra y tenemos el verbo. Aleluya. Quiere decir que si el verbo es la palabra y que la palabra es el Hijo, quiere decir que el Hijo estaba en el principio. Amén. El verbo que es el Hijo estaba en el principio. Y según este versículo de Juan dice que el verbo era ¿qué? Y el verbo era Dios. Aleluya. Por otro lado podemos decir que la palabra es lo que revela a una persona. O sea, si una persona se queda callada todo el tiempo y pasa todo el tiempo callado, ni se mueve, nosotros no podemos conocer la persona. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que está en su corazón? No podemos conocerlo. Entonces, de igual manera, hermano, el Hijo, como la palabra, es quien revela al Padre. El Hijo es la palabra. O sea, quiere decir que el Hijo es quien revela al Padre. La palabra es quien revela al Padre. Entonces, todo lo que Dios desea, todo lo que Dios piensa, lo que Él quiere en su corazón, ¿quién lo revela? La palabra. ¿Quién lo revela? El Hijo. Aleluya. Versículo de capítulo 1 de Juan dice, vamos a leerlo, nos los confirma, Juan 1, verso 18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito hijo a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién dio a conocer al Padre? El Hijo, quien es la palabra. Entonces nosotros, se nos ha revelado, o quien revela al Padre, quien revela a Dios, es la palabra. Amén. Entonces nosotros podemos ver algo aquí maravilloso, hermano, que la palabra es el Hijo. Y sin el Hijo, nadie puede conocer a Dios. Nadie revela al Padre. Miramos lo que dice el versículo 11 de Juan 1. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, gracias al Señor porque quien dio a conocer al Padre, quien dio a conocer a Dios, es la palabra, o sea, el Hijo, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Entonces, ahora tenemos al Hijo y al Padre, siendo dos personas distintas, pero que consisten desde el principio, desde la eternidad. Amén, como lo dice en versículo, dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero que coexisten desde el principio, desde la eternidad. Amén. Entonces, el Hijo estaba desde el principio. Hay unos que dicen, que hablan herejía, dicen que el Hijo no estaba en el principio y que en el tiempo Él fue creado. Eso es una mentira, eso es una herejía. Amén. El Hijo es la palabra y la palabra estaba con Dios desde la eternidad pasada. Oh, Señor Jesús. Son dos personas distintas, pero que existen desde la eternidad pasada. Amén. Entonces, nosotros necesitamos ver que Dios es uno.
En esencia, Él es uno. Pero por causa de nosotros, por causa del hombre, Él se hizo Padre, Hijo y también el Espíritu. Es un solo Dios. Cierto, un solo Dios, pero con tres distinciones. Y que estos tres coexisten desde la eternidad pasada. Amén. Entonces, miren, en nuestra mente humana esto no lo llegamos a entender. No entendemos el Dios Trino, la Trinidad, no lo entendemos. Pero vamos a explicar a través de una ilustración este asunto del Padre, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad en Deuteronomio, capítulo 8. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 8. Amén. Vamos a mirar aquí Deuteronomio, capítulo 8. Dice el versículo 7, dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Entonces aquí vemos los manantiales. ¿De qué nos hablan los manantiales? Nos habla del Padre. ¿Por qué? Porque nos habla de las aguas profundas, las aguas que nadie puede ver. Amén. Aleluya. Y luego también vemos aquí que no solamente nos habla de manantiales, sino también nos hablan de qué. Dice, de fuentes. ¿De qué nos habla de la fuente? Nos habla del Hijo. Amén. Entonces, los manantiales nos hablan de el Padre, pero la fuente nos habla del Hijo. Esas aguas que están en la profundidad, que no se pueden ver, ¿cierto? Necesitan de un canal para manifestarse a la superficie. Y esas son las fuentes. Y la fuente nos habla del Hijo, que se encarnó y trajo a Dios a nosotros, trajo Dios a los hombres. Amén. Pero también vemos aquí que hay arroyos. ¿Y de qué nos habla el arroyo? Del Espíritu, que está fluyendo y ha fluido en todas las eras para alcanzar al hombre. Entonces, mira, vemos manantiales, fuentes y arroyos. Estas aguas que están en las manantiales, en los manantiales, en la fuente, en los arroyos, son las mismas aguas, ¿cierto? Así también el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno solo, en esencia son uno solo. Es un Dios. Dios es uno en esencia. Pero para llegar al hombre, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Era necesario esta distinción. Amén, aleluya. Jesús es el Señor. Gracias por el Dios triuno. Aunque nuestra mente no logra entender esto, pero lo disfrutamos. Hoy el Dios triuno se ha hecho accesible a nosotros a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, en verdad, hermano, no son tan fáciles de entender, ¿cierto? Y aquí nos muestra o nos revela el punto más alto de la economía de Dios, el auge del plan de Dios, de la salvación que Dios tiene preparada para el hombre. Amén. Nos muestra que nosotros, siendo como esos tizones encendidos, estos tizones que estaban listos para caer en la perdición eterna, al fuego de la perdición eterna, estamos listos para el lago de fuego. Pero aleluya, el Señor vino, murió, envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, muriendo por nosotros, murió en nuestro lugar. Él realizó la redención, nos salvó. Aleluya, perdonó nuestros pecados, nos justificó. Aleluya, nos reconcilió. Y hoy estamos en el proceso de la santificación. Aleluya esto es algo maravilloso, hermano. Lo que Dios desea hoy, su plan, su propósito, nos lo muestra el Evangelio de Juan, el ministerio de Juan. La cúspide de este Evangelio es lo que Dios desea, es lo que nos muestra aquí, que Él nos redimió, nos rescató, fue en nuestro lugar. Aleluya, nos redimió, perdonó nuestros pecados, nos justificó, nos reconcilió y hoy estamos en el proceso de la santificación. Y cada día a través de su palabra nos está infundiendo estos elementos santos. Como dice Juan 17. Juan 17, 7. Perdón, Juan 17, 17. Vamos a leerlo. Dice, amén, aleluya. Juan 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Aleluya, hermano, porque Dios nos está llevando para dentro del Padre. Esto es algo maravilloso. Él nos está llevando para dentro, nos está infundiendo esos elementos santos. Amén. Jesús es el Señor. Entonces, esta es la economía de Dios, este es su plan que nos muestra el Evangelio de Juan, que Él se encarnó en Jesús, tomó humanidad. Cuando Él se encarnó, o sea, en la encarnación, Él tomó la humanidad. Pero al morir, resucitar, o sea, en la resurrección, el que llevó esa humanidad al Padre. Mira lo que dice Hechos 13:33. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he glorificado. Aleluya, yo te he engendrado. Mi hijo eres tú. Amén. Repitamos ese versículo. Hechos 13:33 dice, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Entonces, mire, Dios santificó, glorificó esa humanidad, la llevó al Padre, fue recibida por el Padre. Aleluya, fue recibida dentro de la gloria del Padre. Ahora no solamente Jesús tiene divinidad, sino que también tiene que humanidad. Aleluya. Él fue admitido al Padre. Su humanidad fue recibida para dentro de Dios glorioso. El hombre Jesús fue glorificado, pero no solo esto, hermano, Él abrió el camino para que todos nosotros fuésemos conducidos a la gloria. Este es el algo, este es lo que Dios desea, hermano, para nosotros. Este es el ministerio que nos muestra el hablar de Juan, que Dios desea que introducirnos, Dios desea conducirnos a su gloria. Y ahora entendemos entonces así Juan capítulo 14. Ahora sí podemos entender Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Juan 14, 1 al 3, que dice, veamos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Oh Señor Jesús. Él dice que fue a preparar un lugar. Amén. Un lugar, ese lugar no es una ciudad o una ciudad física, ¿cierto? No es una ciudad celestial. Aleluya. Cuando Jesús fue glorificado, su humanidad fue glorificada, como ya vimos, y fue recibida para dentro del Padre. Entonces, ese lugar no es una casa celestial, como les decía. No, es el propio Padre. Dios ahora quiere recibirlo a usted y a mí, hermano, para dentro de su gloria. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor porque este es el proceso final, esta es la parte final de nuestra salvación. ¿Cuál es? Conducirnos a la gloria. Conducirnos a su gloria. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Juan 7:37, que también vamos a mirar. Ahora vamos a entender lo que también nos dice Juan 7:37, un versículo bastante conocido, al 39, que dice, Juan 7:37 al 39, dice, acá está, aleluya, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo.
pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aún otra versión dice que el Espíritu aún no era. El Espíritu Santo aún no era. Nosotros también podemos ver en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo es simbolizado, ¿por qué? Por el aceite de la Santa Unción, o sea, el Espíritu Santo que dice aquí. ¿Cómo estaba compuesto esta unción, este óleo? De un hin de aceite y 4 especies. Estas 4 especies nos hablan de ¿qué? De la humanidad de Jesús, y el hin de aceite nos hablan del Espíritu Santo. Entonces, las 4 especies nos hablan de la encarnación, del vivir humano, ¿cierto? De la muerte, de la resurrección, y que estos se mezclan con el aceite con el hin de aceite, y forma que el óleo de la Santa Unción. Amén. Entonces, para que, como dice aquí, aún no era el Espíritu, para que el Señor hubiese podido ser accesible y hecho el Espíritu, como dice ahí, que el Espíritu no era, ahora Él es el Espíritu. Pero ¿qué necesitó pasar? Que el Señor fuera que glorificado. Dice, Jesús no había sido glorificado, pero en la muerte y la resurrección del Señor Él fue que glorificado. Aleluya, Él puede venir a nosotros como el Espíritu, aleluya, y como dice su palabra, como ríos de agua viva. Gracias al Señor porque Él es el Espíritu, como esos ríos de agua viva que fluyen desde nuestro interior. Jesús es el Señor. Por último, hermano, aquí se cumple lo que dice Juan 17:4. Juan 17:4. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, que la manera que Jesús glorificaba al Padre era como haciendo la obra del Padre. Esa es la manera que nosotros también podemos glorificar al Padre, haciendo su obra, haciendo su voluntad. No solamente diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Con eso no hacemos no glorificamos al Padre. Para glorificar al Padre hay que hacer la obra. Aleluya, la obra del Padre. Señor Jesús, la que Él nos encomendó, hacer su voluntad. Y el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Hijo está pidiendo al Padre que lo glorificara. Ya sabemos que Él estaba desde eternidad, desde antes de la eternidad pasada, él estaba con el Padre. O sea, él estaba en la gloria. Pero ahora él está rogando al Padre que lo aceptara, o sea, que lo glorificara por su humanidad. Amén. Y eso ocurrió donde en la resurrección, como vimos. Versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces el Padre no solamente quiere que nosotros participemos de su gloria. Jesús no solo nos quiere conducir al Padre, a la gloria, sino que también quiere que participemos de esta unidad maravillosa que existe entre Él y el Padre. Aleluya, versos 22 y 23. Dice, la gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh Señor Jesús. Entonces, no solamente el Padre quiere que Dios Jesús, el Padre quiere que participemos de esa gloria, de esa unidad, amén, sino que también de esa relación íntima que existe entre Él y el Padre, la relación de amor que vemos en el versículo 26, que dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté
esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, hermanos, también el Padre hoy nos está invitando, el Hijo, el Padre nos está invitando, el Dios triuno nos está invitando también a que a participar de esta relación de amor. En verdad, hermanos, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la verdadera paz que hoy el mundo necesita, que nosotros necesitamos, que nuestra familia en medio de esta pandemia, en medio de esta situación necesita, se encuentra donde viviendo esta relación maravillosa, esta intimidad, esta unidad, este amor, aleluya, esta paz, esta verdadera felicidad se encuentra viviendo esta relación, teniendo esta relación, aleluya. Gracias al Señor, hermanos, que solamente podemos lograr la paz, la felicidad, aleluya, la verdadera alegría, viviendo una relación íntima con Dios, experimentando esta relación maravillosa que está en el Dios triuno. Aleluya. Hoy el Señor es el Espíritu y el Dios triuno está en mí. Aleluya. Oh Señor Jesús, gracias por el Dios triuno. Gracias por esta maravillosa unidad que hay entre nosotros y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como Juan nos mostró, necesitamos buscar las cosas eternas, las cosas que no se ven. Usted y yo fuimos llamados, hemos sido elegidos para hacer la voluntad de Dios, para traer de vuelta a su reino. Dios cuenta con usted hoy. Seamos aquellos que buscan las cosas que no se ven. No nos preocupemos por buscar las cosas que se ven, lo material. Aleluya. Preocupémonos por buscar las cosas eternas. Oh Señor Jesús, necesitamos ejercitar la fe, ejercitar el espíritu de fe y ver lo que Juan vio. Aleluya. Jesús es el Señor. Seamos aquellos que el Padre busca. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Jesús es el Señor. Ahora sí no habla. Ay, sí, me demoré.